pues nuevamente gracias por abrirnos la puerta de sus hogares. Como sábado a sábado aquí estamos en este programa de Tecate, Relatos y Memorias. Agradecemos a California Medios el espacio y a Rubén Amavisca, pues que está atrás en controles ahí, moviéndole a la consola. Don Emilio, muy buenos días, profe, buenos días. ¿Cómo les fue el sábado pasado ahí con lo de la trenza? Que dieron puesta a las 12, fui mucho más tarde, pero ¿qué tal estuvo el ambiente? Pues la verdad yo creo que hay que agradecerle a esas personas, ¿no? La verdad es que con ese título y cómo se desenvolvió y se desarrolló el programa, yo creo que fortalece mucho la identidad del pueblo, porque esos tres elementos históricamente han permanecido aquí en Tecate desde la época de las primeras oleadas migratorias, y ellos precisamente son los que traen esa cultura a Tecate. Me estaban comentando inclusive en una entrevista que di que entre viñedos también ponían higueras, cosa que yo no lo he visto. Bueno, no me tocó a mí mirarlo, ¿no? Pero precisamente hoy estuve haciendo una entrevista, ¿no? Entre viñedos. Y tenían, pero por lo general había muchas higueras, ¿no? Y como les comenté en una ocasión, hubo un barrio que se llamó Las Higueras, y eso obedece a lo siguiente. Precisamente en 1940, el censo en 1930 tenía cierta cantidad de habitantes, pero para 1940 se va al 100% más, un 100% más. A eso se debe que en 1935 ya se había fundado la aceitera de Tecate, por ahí en esas fechas tengo entendido, y para 1940 ya había más gente, y pues así sucesivamente. Creo que vamos a ver ahorita un poquito de los censos, precisamente para ver también un poquito de lo que viene siendo, cómo van aumentando a medida que se van dando las cosas. Por ejemplo, en este caso, cervecería, que también es otro. Así es. Muy bien, bueno, pues después de este pequeño paréntesis, le damos paso, como todos los sábados, profe, pues a las efemérides de la semana que vendrán. ¿Qué le parece? Magnífico. Más quiero felicitar aquí a Emilio por la conferencia que dio precisamente en ese evento de higo, pan y vino. Lástima que no había mucha gente, ¿verdad? En ese momento, pues. Sí, a las 12 estaba el calorón. Sí, tremendo, el sol estaba todo lo que daba. Pero te quiero felicitar porque estuvo muy, muy concisa y muy valiosa. Los datos que diste ahí, magníficos. Como digo, lástima que no haya tanta gente, para que la gente se hubiera enterado de todos esos datos que diste. Pues que lo escriba y lo publique la próxima semana. Y lo registre. Bueno, esperen todos. Vamos a empezar con las efemérides de todo un personaje que tuvimos aquí en Tecate. Adelante, profe. Dice, por recomendación del general Lázaro Cárdenas, que en esa época era el presidente municipal, el presidente de la República, el 2 de julio de 1937, Cesario Maciel Alfaro, que en esa época tenía 23 años, es contratado como celador de segunda de la Secretaría de Hacienda y es enviado al cruce fronterizo de los algodones. Así es. Sí, don Cesario, que bueno. Todo un personaje. Por cierto que una de sus hijas me pidió el disco y lo he estado buscando y no lo encuentro. Tengo que darle una buena buscada. El disco que hicimos sobre la... Sí, un pequeño documental. Que será bueno, sí, volverlo a pasar, porque seguramente muchas personas no reconocen o no recuerdan quién es don Cesario. Y bueno, pues yo creo que en cuanto encuentre el disco, nuevamente lo volvemos a pasar, que dura 20 minutos aproximadamente, el documentalito, ¿no?, de quién es don Cesario. Muy bien. Bueno. Otra efeméride muy interesante es de que el 3 de julio de 1857 nace Paul Arguilés Bastián, hijo de Pierre Arguilés, de 32 años, y Catherine Bastián, de 26. Eso en Francia, ¿no? Pues fíjate que aquí no dice, ¿no? Y le busqué y no. Es en Francia. Es en Francia, sí. Bien. El 3 de julio de 1914 era cuando estaba en pleno apogeo el tendido de los rieles, de las vías. Entonces vino mucha gente de fuera, chinos entre ellos, mucha gente. Pero como vino mucha gente de afuera, desconocida,
pues proliferaron los robos. No sé por qué se da eso. Pero aquí dice, en el libro de Viviana consigna un caso que está interesante. En su libro La gente al pie de Cuchumá, en la página 209. Dice, un caso es el de Rafael Valencia, a quien el 3 de julio de 1914, mientras se encontraba trabajando en la vía, le robaron objetos personales de su casa, por lo que dio parte a las autoridades. No sé, que se daban vuelo, ¿no? Pues aprovechaban. Lo bueno es que ya no se da. Ya superamos. Sí, ya esa etapa quedó en la época de la barbarie, ya no se usa eso aquí. Vuelven los tiempos de aquellos de que hay que cuidarle las manos al desconocido. ¿Quién canta esa canción? ¿Tintano? ¿Tintano? Bueno, ahí va otra. Dice, aunque los Estados Unidos reconocieron la República de Texas, el 4 de julio de 1836, México en ningún momento entregó su soberanía sobre Texas, ni reconoció su independencia. Pues sí, pero pues ¿de qué le valía? Pues si estaba lejísimo. O sea, acá se hacía lo que le daban su exactamente el gran problema, la distancia que existía entre el centro de la República y los estados, digamos, acá de la periferia, ¿no? Así es. Entonces, pues sí, era muy complicado mantenerlos a raya. Atenderlos, ¿no? Atenderlos, así es. Sí, pues la distancia, pues, y luego, pues no, pues aquí era como que es tierra de nadie, pues. Sí, la distancia y luego, pues bueno, cómo controlar que fueran solamente familias mexicanas o de familias mexicanas, ¿no? Entonces, pues no hay una manera de controlarlo. Bueno, probablemente si hubiera existido una, pero pues no se implementó. Aquí hay otra efemérides. Dice, Jesús María Rodríguez falleció el 4 de julio de 1902 en el Mineral de Juárez, Tecate, Baja California, a la edad de 68 años. Hijo de Francisco Rodríguez y Eduviges Telles, finada. Causa de su muerte, retención de orines. Aquí se estas enfermedades, justamente hoy les presentamos la entrevista con un joven egresado de la licenciatura en Historia que habla sobre la historia de la medicina en Baja California y nos habla un fragmento sobre estas enfermedades tan curiosas que tienen unos nombres medio raros que bueno, ahora ya tienen otro nombre, ya se conocen más específicamente, ¿no? Pero es como esto, retención de orines y bueno, estas enfermedades un poco extrañas en cuanto al nombre, ¿no? Que actualmente siguen existiendo, pero ya un nombre más propio, más, pues más complicado de decir, pero de más caché también, ¿no? Bueno, nuestros abuelos, bisabuelos conocían muy bien esos nombres. Dice, recuerden que papá decía que en su rancho, cuando era niño, que la gente moría de dos cosas. Moría de un dolor, ¿qué dice? Moría de un dolor y por la edad. Era por lo que moría la gente. ¿De qué se murió? De un dolor. ¿De qué se murió? No, pues estaba viejo. Sí, es muy práctico. Oye, como aquellos compadres que se encuentran. Y luego dice, oye, compadre, ya supiste que se murió fulano. ¿Cómo que se murió si apenas lo acabo de ver hace unos días? Pues sí se murió. ¿Y de qué murió? Pues que de gripa. Ah, yo pensé que de otra cosa. Ahorita que dice, corrección, era de dos cosas, pero no era de la edad, era de muerte repentina. Bueno, de un dolor o de muerte repentina, eran las cosas que se morían. Muy bien, adelante, profe. Ahí va otra vez. Aurelia Aguilés falleció el 4 de julio de 1905 en Tecate, Baja California, a la edad de 4 años. Hija de Juan Bautista Aguilés, de 37, y Petra González, de 29. Causas de su muerte, fiebre, pulmonía. ¿Sí? Ya como me está diciendo este muchacho, lo van a ver también en la entrevista, que lo más frecuente en esta región, por los climas, también son pues asuntos de vías respiratorias, pulmonares, como que es lo más frecuente de las enfermedades. Sí, así era. Sí. Aquí va otra, Adelante. también de aquí, exclusiva de Tecate, dice que, de Viviana Santiago también, en la página 226, dice, con fecha 4 de julio de 1917, el Ayuntamiento de Tecate adquirió de Lucía Salazar de Garbani y de Ramón Salazar
34 hectáreas de terreno con objeto de construir el fondo legal de dicha población. Pues eso es muy importante, Muy porque importante, la estamos sí. disfrutando, bueno, todos, desde todos los decatenses, pero quienes viven en el centro, pues más, ¿no? Sí, claro. Pero todo, pues ahí atravesamos, ahí pasamos, ahí entonces pues todas la estamos aprovechando Así ahora, ¿no? es. No, y ese es el ¿cómo se llama? El polígono, ¿no? De lo que viene siendo Pedro. Pueblo mágico. Pueblo mágico, claro. Muy bien. ¿Una más, profe? Pues aquí aquí el artículo que publicó Emilio en el Heraldo de Baja California, el número 93, dice: el 4 de julio de 1917, el Ayuntamiento de Tecate adquirió del señor Ramón Salazar y la señora Lucía Salazar de Garbani. Ahí el orden de los factores, ¿no? Era el producto. Acá menciona primero a ella y luego a él, y aquí Emilio no. Primero él y luego ella, dice: del señor Ramón Salazar y la señora Lucía Salazar de Garbani, cerca de 33 hectáreas de terreno que fueron notificados, separando los necesarios para los servicios públicos. Así es. Sí. Muy bien. Pues ahí es donde empezó la mancha urbana, ¿no? Así es. Ya de una manera ordenada, sí, porque ya empieza la urbanización en ese caso. Sí. Pues muy bien. Bueno, pues con esto, ¿qué les parece si vamos, les presentamos ahora en esta ocasión una entrevista que realizamos, les decía, con un joven egresado de la licenciatura en Historia? Su nombre es Arturo Fierros, y él nos va a platicar un poco sobre la historia de la medicina en Baja California. Publicó un libro y bueno, él nos comentará un poco sobre lo que ha investigado. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes. Buenas tardes. Hemos publicado cerca de 8 artículos, algunas reseñas y un libro que creo que es la investigación más larga y más laboriosa que tengo, ¿verdad? Es un libro que se titula Historia de la Salud Pública en el Distrito Norte de la Baja California, 1888-1923. Porque además fue ganador de la convocatoria del Secut. Sí, quedó como ganador de la convocatoria del Secut en el 2014 y en la rama de ensayo histórico. Muy bien. Bueno, un poco sobre los artículos que has escrito, Arturo, no específicamente sobre qué has escrito de cada uno, sino la temática en general. Bueno, la temática en general que yo estoy manejando en este momento es pues historia de la salud pública, historia de la medicina, epistemología médica, y básicamente sobre Baja California hemos escrito algunos artículos sobre epidemias, sobre problemas sanitarios, atención médica, y desde el siglo XVIII hasta los años 50, 70 estamos trabajando ahorita. Estamos trabajando un artículo sobre el poder que aglutinaron los médicos en la región a través de los cargos públicos que ellos obtuvieron. Eso está bueno. ¿Y cómo es que llegas a esta temática de la medicina? Esta temática hace tiempo, ya unos 8, 7 años, iba a comprar un diccionario de terminología médica inglés y español para una persona de un aprecio que tuve especial por ella, y encontré un libro de Roy Porter, Breve Historia de la Medicina desde la Antigüedad hasta nuestros días, y la portada, al menos por la editorial Taurus en español, realmente fue atractiva. Entonces lo compro y empiezo a leer y empiezo a hacerme preguntas sobre que tienen que ver con esa temática, pero aplicadas al contexto baja californiano. Posteriormente reviso algunos archivos, reviso periódicos, y te das cuenta que no puedes, por la misma categorización de los archivos, no puedes ir por ese camino. Entonces los problemas a tratar a partir de la documentación son distintos. Es una historia de la salud pública, una historia de la atención médica, que van más a cuestiones relacionadas entre el gobierno y la atención que presta a los ciudadanos. Y en esta investigación que hiciste, justamente por la temática que mencionas, ¿qué es lo que encontraste? ¿Qué es lo que, sobre todo en tu libro, qué es lo que has publicado? ¿A dónde te llevó? ¿Qué es lo que encontraste de información importante y valiosa para...? Bueno, en el libro encontramos que hubo distintas epidemias en lo que hoy es Baja California, que en ese momento se llamaba Distrito Norte de la Baja California, ¿verdad? Encontramos
Por ejemplo, una epidemia de peste que se generó durante el año de 1900 a 1905 en todo el Pacífico, ¿verdad? Y que comenzó en San Francisco. Pero acabamos de sacar un artículo en la Gaceta Médica en donde refutamos esta idea y damos cuenta que pues evidentemente nos equivocamos, y se equivocaron muchos autores que escribieron sobre el tema antes de nosotros, y es en realidad, desde el punto de vista epidemiológico actual y de la época, no puede ser vista como una epidemia porque mueren 4 personas y la infección aquí en Baja California ataca a otras 4 personas que logran sobrevivir. Entonces, en cuestión de terminología y conceptual, no puede ser considerada una epidemia. También una epidemia de viruela en la Ensenada en 1889, ¿verdad? Y esto, como algo anecdótico, es que las personas de la época creían que la viruela, que los miasmas, las esencias miasmáticas quedaban en los lugares, y por ahí hay un pleito por un terreno que se convirtió en un hospital, y la señora reclamaba al gobierno, la dueña era una viuda, reclamaba al gobierno que desinfectaran el lugar, que lo limpiaran, quería otro terreno en otra parte porque según esto la viruela estaba ahí, ¿verdad? Ahí se recluían a las personas y no había cura. Entonces esa epidemia mató entre 100 y 150 personas aproximadamente en lo que es Ensenada, la actual Ensenada, ¿verdad? Entonces no hay mucho registro y básicamente son cálculos lo que estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Para poder tener una cifra aproximada. Y en el 23 la viruela reapareció en el distrito norte de la Baja California, pero en Mexicali. En Mexicali reaparece, y hay ahí también, hay bastantes anécdotas al respecto. Hay, por ejemplo, un caso donde el gobierno solicita la ayuda de los ciudadanos para que de forma voluntaria, entre comillas, puedan ayudar, pero prometiéndoles 50 centavos o $1 por día, no recuerdo la cantidad. Y las personas, muchas personas que estuvieron ya, que eran inmunes, acuden ahí y comienzan a hacer sus labores, ¿verdad? De curación de los enfermos, de tratamiento, de atención médica más que nada, porque pues la viruela es básicamente la vacuna para la viruela era imposible de transportar, porque se quejaban mucho de que los tubos con pus se rompían al momento de llegar, o ya llegaban y ya no tenían el mismo efecto por las temperaturas a las que se sometían dentro del territorio. Entonces ahí hay una cuestión de falta de pago, el gobierno incumple, las personas empiezan a hacer una huelga y ahí se desata un pequeño escarnio público, ¿no? Pero que al final de cuentas se logra resolver porque llegan los recursos acá, ¿no? Entonces el médico que estuvo a cargo de esta operación avisa al gobierno que se termina la epidemia y empiezan a pagarles pues poco a poco, ¿no? Los mismos problemas que hoy tenemos para el asunto de los recursos. Sí. Y esto me lleva, porque lo mencionas, hablaste ahí de los tubos con pus, etcétera, me lleva, no sé si encontraste algo, creo que alguna vez me lo comentaste, pero igual a ver si lo recordamos. ¿Cómo llamarle? Sobre todo en el siglo XIX, este enfrentamiento, por llamarle así de alguna manera, de que se da de estos primeros médicos que llegan, científicos, vaya, con el conocimiento científico, y las tradiciones, costumbres que la población tenía para curar ciertas enfermedades que, aunque no se curaban, se creía que se curaban, tal vez, ¿no? Bien, eso más básicamente se puede leer en los periódicos de la época. Hay por ahí un clasificado que dice cura el cáncer. O sea, el cáncer hay que entender que no se entiende como hoy lo vemos, ¿verdad? El cáncer era una herida, una putrefacción, la degeneración celular, pero no vista desde ese punto de vista, porque pues en ese momento ni siquiera había microscopios tan potentes para poder observar las células, ¿verdad? Entonces básicamente lo que se da acá es anunciando, valga la redundancia, remedios fantásticos, ¿verdad? Que ni hoy existen para curar enfermedades, ¿verdad? Y otra cuestión importante a mencionar aquí es que las aguas termales que estaban en Tijuana y en una parte de Ensenada
se creía que eran curativas o que podían tratar algunas enfermedades, reumas, inclusive tuberculosis y otras, ¿verdad? Se creía una benignidad de estas aguas y pues hubo ahí más que nada una crítica desde el centro, principalmente dirigida por Eduardo Lisiaga, que era el presidente del Consejo Superior de Salubridad en México, hacia estas personas que practicaban este tipo de curaciones, por decirlo así, o de tratamientos, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que hubo. No hay como un enfrentamiento como tal aquí dentro de Baja California, porque había pocos médicos. Creo que para 1905 eran 5 médicos en Ensenada, y otros que venían de Estados Unidos acá, que cruzaban, por ejemplo, los peritos médicos legistas, venían desde cuando había una cuestión en Mexicali, por ejemplo, un pleito, y después se metían en problemas ahí con las autoridades, tenían que cruzar de Estados Unidos hacia México, ¿verdad? Terminaban pagando honorarios a estadounidenses que eran especializados, porque es entre comillas, porque no existía como tal una especialidad en esas cuestiones, ¿no? Entonces era eso, ¿no? Era como la convivencia entre las creencias de las personas. Hasta hoy en nuestros días eso está acá, ¿no? Está acá, no se ha ido, no se ha dejado. Es una cuestión, una cuestión cultural que está con nosotros, ¿verdad? Las abuelas creen en remedios, nosotros mismos vamos y un té para la gripe, etcétera, etcétera. Entonces esto no se ha ido y tenemos adelantos médicos formidables ahora, ¿no? Entonces está acá. ¿Y los médicos que llegaron a Baja California venían de dónde? ¿O que la población que tanto iba a los médicos de Estados Unidos, no sé, esos registros? Sí, los médicos que llegaron a Baja California principalmente eran, por ejemplo, está Peterson, que es uno de los más conocidos, ¿verdad?, de Ensenada. Está Powell, que es estadounidense. Y cuando empiezan a llegar a Baja California médicos del centro de la República Mexicana, es aproximadamente después de las últimas décadas del siglo XIX, ¿verdad? Por otra parte, la gente acudía a consultas periódicas, a veces a Estados Unidos, ¿verdad? Pero por lo escarpado del terreno, el relieve, no permitía tanto viajar con comodidad hacia Estados Unidos, ¿verdad? Inclusive hay por ahí algunos textos que mencionan que durante los acontecimientos de 1911 en Baja California, varios heridos fueron llevados al fuerte Rosencrantz, acá en Point Loma, ¿verdad? Entonces, pero pues esa información no está confirmada todavía, o no hay archivos que demuestren eso, ¿verdad? Entonces podemos tenerla ahí en duda. Pero es seguro que posteriormente va a haber hospitales aquí en San Diego, que es donde cierta parte de la población va a acudir. Inclusive en los 30s, Abelardo L. Rodríguez, el gobernador de Baja California, posteriormente en un interinato en la presidencia de la República, va a acudir, no va a acudir aquí dentro del distrito norte de la Baja California ya. Muy bien, regresamos. Esta es la primera parte de la entrevista. Es una entrevista que dura aproximadamente unos 17 minutos. En la siguiente parte del programa veremos la otra parte que nos falta para completar la entrevista, ¿no? Pero pronto, bueno, continuamos con la temática del programa, que en esta ocasión, aprovechando que estamos en festejo aquí en pues una de las fiestas más tradicionales de Tecate, la romería de verano, pues vamos a hablar un poquito sobre ella, ¿no? Don Emilio, profe. Sí, cómo no. Pues creo que, a reserva que me falle la memoria, pero creo que es así como poblado, como ciudad, como población, comunidad, creo que es la conmemoración o el festejo, no es festejo, es la actividad, vamos a ponerle, la actividad ya con mayor tradición aquí en Tecate, es decir, está cumpliendo sus 60 y... Empezó en 54. No, 54, bueno, pues ahorita echamos plumas, se me fue ahorita el dato, pero ya está cumpliendo sus pues más de 60 años festejándose y de manera ininterrumpida. Ha habido otras actividades que
duran mucho tiempo, después dejan de funcionar o no se hacen algunos años, luego regresan, como fue la feria Tecate en Marcha, y bueno, ahora la feria Tecate y la feria que ha cambiado de nombres, la Pamplonada, que duró un tiempo pero se eliminó, pero en este caso la romería de verano ha permanecido desde el 54 hasta la fecha, ¿no? Entonces, pues uno de los eventos ya tradicionales del verano aquí en Tecate, que por tener, no digo un tinte religioso, porque es comida, fiesta, canto, etcétera, y se hace fuera de la iglesia, pero bueno, de alguna manera quien lo organiza, quien participa, pues es la comunidad católica de la iglesia de Guadalupe, y desde luego que otras personas asisten, aunque tal vez no sean muy asiduas a esta religión o tal vez a esta iglesia, pero creo que es uno de los eventos tradicionales que permanece, que aglutina a mayor cantidad de población aquí en Tecate, ¿no? En cuanto a fiestas. Claro, sí, ¿no? Yo creo que entre más le buscamos, más encontramos, ¿verdad? Y desde luego que hace falta más material, pero a medida que se va uno filtrando con familias, ¿verdad?, que tienen algunos datos por ahí guardados. Yo quiero de veras felicitar a la iglesia y a todas aquellas personas que ahora jueves, tengo entendido, una reseña histórica, ¿verdad?, de la romería. Y como yo siempre lo he dicho, en 1954 inicia esta fiesta, pero con el nombre Romería de Tecate. Así es como inicia. ¿Y cuál es la razón por lo que me planto y tengo la seguridad que así se llamó por primera vez? Es por lo siguiente: encontré por ahí un documento muy importante donde la iglesia le paga una cantidad en dólares a una radiodifusora de Tijuana precisamente por la publicidad que estuvo dando en aquel entonces a nivel de estado, ¿no? Porque ya no, a nivel territorio, ¿no? A nivel territorio, sí, en 1954, ¿no? Justamente era ya estado. Entonces es la manera por la que doy a conocer que fue precisamente en el mes de junio. Bien, para años más tarde, va bien el segundo año de este festejo, y aparece como romería de verano por la siguiente razón, que precisamente se realizaba en verano. Y que se ha quedado como tradición. Bueno, okay, pero hay otra cosa muy importante que también se mezcla y donde hay que investigar un poquito más. Por lo siguiente, para 1957 simplemente ya se da a conocer con otro nombre, que viene siendo la fiesta de la vendimia, que se integra, me parece, por ahí, ¿no? No, lo que pasa es que son dos diferentes. Se hace por separado. Se hace por separado. Es decir, hay una romería de verano y está la vendimia, que son eventos separados. Entiendo. Muy bien. Y la fiesta de la vendimia, entiendo que solamente se hizo 3 ocasiones, 3 años. ¿no? Sí, fue poco, son 3 años lo que duró y ya pues se fue acabando. Sí, y continuó lo que es la romería, ¿no? Fue lo que así, eso es lo que dio continuidad, ¿verdad? Así es. Es muy importante ahora por ejemplo, ¿por qué se da todo esto? Pues muy sencillo. ¿Quién empieza? Pues sabemos que es el padre Socorro Pérez, ¿verdad? Es el que da por primera vez tiene esa inquietud. Y esto se da precisamente por lo siguiente. Recordemos que de esa manera empieza la romería de verano, pero años antes, por ejemplo, el padre Socorro, él llega aquí a Tecate. Su primer periodo sacerdotal es en agosto de 1951 a abril de 1961. Sí. ¿Qué es lo que lo inspira a él a ese evento? Es por lo siguiente:
ni la iglesia pequeña Estación Misional de Tecate, que tuvo sus necesidades en un momento, pues fíjense lo siguiente, para 1950 se fue más del 200% en habitantes. Entonces ya no cabían. Ya no cabían en la pequeña iglesia. Cuando el Padre Socorro Pérez llega a Tecate, empieza a ejercer precisamente en la pequeña iglesia. Ahí empieza el ejercer, ¿no? A celebrar todo lo eclesiástico. Pero para 1951, pues que ya él llega aquí a Tecate, pues en 1954 había que hacer eventos. Y para sacar fondos. Precisamente, y hay documentos que hablan precisamente que es como... Perdón. Perdón, la fiesta. No, está la romería, de verdad. Sí, la romería. Entonces se empiezan a hacer eventos con la finalidad de recabar fondos, ¿verdad? Para la nueva construcción que ya se estaba ya había inquietud en que toda esa gente debe ser atendida en ese ministerio, ¿no? Los católicos. Y hay que ver que para ese entonces habíamos visto que casi el 100% en aquellos años eran católicos, el pueblo de Tecate. Sí, yo creo que porque buena parte lo era, ¿no? Sí había, creo que por ahí en los 40s o empieza un poquito antes otra iglesia, pero era pequeña, ¿no? Era muy pequeña, muy pequeña. Y bueno, no solamente aquí en Tecate, yo creo que en buena parte de México pues pasaba lo mismo, ¿no? Es decir, la mayoría de la población era católica y claro que había la presencia de otras iglesias, pero todavía era en un porcentaje muy bajo. Y efectivamente, conforme empieza a crecer la comunidad de Tecate, bueno, y que no es un fenómeno solamente de Tecate, durante este periodo va a crecer la población en toda Baja California, y bueno, aquí en Tecate no es la excepción, y como dice don Emilio, va a ser necesario pues buscar otro espacio mucho más amplio en la que todas las personas puedan caber en las celebraciones, ¿no? Y creo yo que no se hizo solamente pensando en las que podrían caber en esos 50 o en los años 60, sino pensando más ahí, bueno, pues hay que pensar en un espacio mucho más grande que pueda durar varios años, pueda cubrir la necesidad que tenga la población, ¿no? Entonces yo creo que también se hizo la iglesia quizá para los 60, y eso los que estuvieron en ese momento lo podrían decir, quizá para los 60 pues decían esto es muy grande tal vez, no sé, pero pues quizás se pensó en este futuro para que donde van a estar construyendo iglesias a cada rato, ¿no? Sí, bueno, hay que ver en la población. Para 1950 tenía 3.861 más o menos, pero esta iglesia se inaugura en 1957, el 15 de diciembre. Pero hay algo también ahí al respecto. La iglesia se hizo pensando para que cómodamente asistieran 400 personas. Y los lados, pues los espacios eran muy amplios. Entonces después se le agregaron. Sí, después se le agregaron. Y una manera de atender a todos los fieles católicos, entonces las misas se eran como 6 misas al día, los domingos. Era la de las 6:30, la de las 8, la de las 10, la de las 12 y la de las 6 de la tarde. Sí. Entonces eran cinco celebraciones de misa a los domingos. De esa manera ya se empezó a dar el servicio, la atención, ¿verdad? Sí, en este caso entiendo que romería, o se conoce como romería, según el diccionario, ¿sí? A aquellas especie de ferias, de actividades que se hacen en el atrio de la iglesia. Por eso es que va a tener una fiesta en el atrio de la iglesia, que originalmente así inició, digamos, porque donde estaba la pequeña capilla, pues estaba enfrente la calle, la Hidalgo, que es la que se cierra, la avenida, pues era el atrio de la iglesia, ¿no? Prácticamente. Después creo que hay un tiempo donde se va a pasar al parque, ya no propiamente enfrente de la iglesia o en los campos de la iglesia, pero se pasará al parque, pero bueno, pues está ahí cerquita igual, ¿no? Y pues yo creo que en esta organización que tiene la iglesia,
y los grupos que trabajan en ella organizaron un comité en donde cada grupo eclesiástico se hacía cargo, y creo que hasta la fecha se hace cargo de algún puesto. Algunos se hace cargo de la lotería, otros se hace cargo de las tostadas y los sopes, otros del menudo, otros de los tamales. Y bueno, cada grupo, el pozole, sí, cada grupo pues pone su trabajo, pone su esfuerzo, desde luego, esos 2 días para atender. Y bueno, las ganancias, yo no sé si en su totalidad, ahí sí lo desconozco, pero buena parte de ellas se van para las necesidades de la iglesia, que en ese tiempo la necesidad principal era la construcción. Así es. La construcción. Con el paso del tiempo, si ustedes recordarán, se va a implementar lo que está en el actual estacionamiento, que será la Casa del Migrante, que continuará esta construcción para construir la Casa del Migrante, y entiendo que también buena parte de los fondos que se sacaban en la romería ya no eran tanto para construcción, porque ya no estaban construyendo, digamos, pero se utilizaban para sostener o mantener a la Casa del Migrante, ¿no? Entiendo que sí era. Sí, hay algo también, por ejemplo, yo recuerdo que ya en los 60s... ¿Qué le parece si mandamos a la otra parte de la entrevista, y continuamos con esto que nos va a comentar sobre los 60s? Vamos a la segunda parte de la entrevista y regresamos para continuar con nuestro tema. Sí, Abelardo Rodríguez acudía a Estados Unidos, ¿verdad? Acudía en un hospital en Estados Unidos, y habiendo aquí ya aproximadamente 7 u 8 hospitales, ¿no? Mexicali tenía hospital, Ensenada tenía hospital, Tijuana tenía hospital, Mexicali tenía inclusive un centro para tuberculosos, un hospital para tuberculosos, así aparecen los documentos, pero era básicamente un lugar de reclusión. No me refiero al Campo Alaska, que posteriormente va a ser también ocupado como centro psiquiátrico y tuberculosos, ¿verdad? Para tuberculosos va a ser en esa época se utilizaban lugares para recluir o sanear las calles de este tipo de personas, ¿verdad? Entonces, como no había tratamientos efectivos, pues allá, ¿verdad? Los recluían, exactamente. Y otra cuestión, bien, hay una anécdota muy importante aquí a recordar, que cuando ocurre la supuesta epidemia de peste de 1900 a 1905, aparece un médico estadounidense enviado por el Servicio de Marina de los Estados Unidos, ¿verdad? Es Samuel Bates Groups. Viene acá, instala un pequeño laboratorio, contrata a un niño, ¿verdad? Esta información la obtuve del diario de esta persona, ¿verdad? Entonces contrata a un niño, hace un laboratorio improvisado, y él es el que viene y toma las muestras de 2 personas que están en la cárcel de Ensenada, que están recluidos en la cárcel de Ensenada. Les toma muestras de los bubones, que son unas pequeñas bolsas de pus que se nos forman aquí en los ganglios linfáticos, ¿verdad? Se nos forman unas bolsas de pus, y él llega y con una navaja les corta, les toma las muestras, va y las analiza en su laboratorio, y se da cuenta que solamente uno de ellos es portador de la peste, ¿verdad? De la Yersinia pestis, que es la bacteria que afecta a las personas infectadas de peste, ¿verdad? Hay otro caso en donde Groups relata que estaba en un velorio, ¿verdad? Estaba en una casa de una persona que también lo encuentra infectado, que murió por peste, ¿verdad? Groups va a la casa, y hay una multitud, él describe una multitud de personas enojadas, con cierta reticencia hacia él. Dice que solamente el cura de la comunidad pudo contener esa turba enardecida que parecía que lo iba a golpear, ¿verdad? Entonces cuando estaba examinando el cadáver, ellos se asombraron porque lo tuvo que cortar para poder extraer muestra. Entonces hay varias cuestiones ahí que nos dan cuenta de que en el Distrito Norte de la Baja California también ha sido un territorio que ha tenido problemas sanitarios desde ese momento. Entonces, a propósito de eso, también es importante recordar, y es otro artículo que estamos trabajando ahora, que los epidemiólogos piensan han pensado que la riqueza es un problema totalmente actual, y es totalmente falso, porque desde el siglo XIX los estadounidenses se están preocupando por en su frontera, ¿verdad?
poner lo que hemos llamado fronteras sanitarias, ¿verdad? Primero instalan una frontera sanitaria en el puerto de San Diego, porque la manera de manejarse o de moverse era principalmente por barco. Instalan una frontera sanitaria o se crea la Border Patrol, ¿verdad? Que principalmente se dedicaba a estas cuestiones, a tener inmigrantes por problemas de salud, agarrar personas, raparlas, bañarlas con queroseno, tener que darles un certificado de sanidad para que vayan a Estados Unidos limpios. Y posteriormente también se va a crear centros sanitarios en Estados Unidos y de esterilización. Es lo que se ha dedicado a estudiar una historiadora que se llama Alexandra Mina Stern. Es básicamente esa temática. Entonces te das cuenta de que un territorio o un estado como Baja California tiene grandes problemáticas sanitarias que están vigentes todavía y que no son precisamente nuevas, ¿verdad? Tienen bastantes años y no se les ha dado a muchas solución, ¿verdad? Ahorita que mencionas de esta problemática que ha tenido Baja California en cuanto a sanidad, salud pública en general, ¿qué era lo más recurrente que has encontrado en el periodo que tú estudiaste? ¿Qué eran las enfermedades o las epidemias más recurrentes? Las enfermedades más recurrentes, principalmente tuberculosis, que hasta hoy en nuestros días tiene una prevalencia bastante alta por personas con VIH que tienen un riesgo alto a dicha enfermedad, ¿verdad? Algunas enfermedades causadas por hongos, que no son muy especificadas en los documentos porque tampoco se conocía mucho sobre ellas, ¿verdad? Por ejemplo, decían murió de tiña o murió de esto, o así muy generales, pero que cuando tú revisas o examinas los síntomas del paciente te das cuenta que muchos tenían Rocky Mountain Fever, que es como también parte de la riqueza, ¿verdad? Otros tenían ciertos tipos de cáncer, ¿verdad? Que aunque el cáncer en ese momento pues ya hemos dicho que no es como tal, ¿verdad? Murió de mal de orina, otras enfermedades de las vías urinarias, ¿verdad? Eso no existe, pero los médicos de ese tiempo pues se limitaban, era el lenguaje con el que ellos podían expresar ciertas enfermedades. Entonces, muchos también, a veces casos de gonorrea, que tú cuando lees el expediente es efectivamente gonorrea, pero pues no saben, o sífilis, ¿verdad? Muchos nacimientos de niños con sífilis heredada. Entonces, hoy en nuestros días, todas esas enfermedades que he mencionado son aún un problema de salud pública, son un problema actual y no se les ha tomado la debida importancia porque quizá no tienen un alto nivel de mortandad en la población. Son curables, digamos. Son curables, son tratables, sí, ajá, pero hay una gran morbilidad, ¿verdad? Es decir, personas que se infectan de ellas. Y casi por último, si en tus registros encontraste quizá o pudiste rastrear el primer hospital, los primeros hospitales. Bueno, sí, el primer hospital que se construyó en Baja California es un hospital militar en Ensenada. Ese hospital se construye no hay una fecha exacta de registro porque no le hemos logrado encontrar esos documentos que nos indiquen en esta fecha exactamente se abrió el hospital, se atendió el primer paciente, ¿verdad? Pero se abre entre 1887 y 1888 más o menos, a partir de la gestión de Luis Emeterio Torres como jefe político de Baja California, y era un hospital en donde vamos a encontrar posteriormente registros que se recluía tanto en los calabozos de la cárcel. A veces tenía a hombres y mujeres, estaban en condiciones insanas, o estaban pedían para enseres de limpieza. Y el segundo hospital que detectamos se abre en Mexicali en 1917-18, bajo la gestión de Esteban Cantú, ¿verdad? Él es un gran promotor, ¿verdad? Que por ahí se le critican ciertas cuestiones en la historiografía, pero yo creo que es un gran promotor de la urbanización, al menos del centro de Mexicali.
¿verdad? Y el otro hospital que abren en 1923 es bajo la gestión, bueno, Abelardo L. Rodríguez se lo adjudica, ¿verdad? Pero creo que es un poco antes de él que ya se estaba gestionando este hospital, ¿verdad? Es un hospital, el Hospital Civil y Militar en Tijuana. Fue atendido, el primer médico que llegó ahí fue Gustavo Banel Vallejo, ¿verdad? Que después va a ser, me parece que presidente de Tijuana y gobernador de Baja California. Entonces, por ahí también ya estamos empezando a desprender otro tema, que es el poder y la riqueza que van aglutinando estos médicos, ¿no? Al servicio, pues, obviamente de la medicina misma, pero que les daba este prestigio ante la sociedad. Entonces, yo creo que con esos 3 hospitales quedan cubiertas las poblaciones de Baja California, las principales poblaciones de Baja California, pero también otra cosa que hemos encontrado es que y que nos olvidamos en el texto, en el libro, es de las poblaciones aledañas. Por ejemplo, Rosarito, hay algunos, en los 30 se están pidiendo médicos en Valle de las Palmas. Hay un caso de un médico que viene en el 38 y está ahí un mes y medio, y él alega que no hay clientes, que el terreno es muy insano en época de lluvias. Entonces va a haber bastantes problemáticas durante los periodos, lo que se conoce como los periodos posrevolucionarios, que es más o menos del 24 hasta los 70, ¿verdad? Se extiende bastante, aunque después se van a instalar unidades del IMSS y un hospital general en Tijuana. En toda Baja California estamos hablando del IMSS. No va a haber la cobertura que se requiere. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Es la problemática del terreno, no hay cobertura para los ejidatarios, ¿verdad? Por ahí se construye en Mexicali un hospital ejidal. Un hospital ejidal a partir de las gestiones de los ejidatarios del Valle de Mexicali, en la presidencia de Lázaro Cárdenas, durante la presidencia. Entonces hay ciertas cuestiones que también nos olvidamos en el texto para tratar la atención médica en general y la salud pública, pero pues ya estamos ahora recopilando para poder empezar a hacer este panorama un poco más amplio, y vamos a ir descubriendo, yo creo que más hospitales y más, por lo menos, casas de curación, mientras vayamos avanzando más. Pero esos son los 3 principales. Muy bien. Arturo, pues muchas gracias por el tiempo, sobre todo. Ya sé que aquí en Tijuana es un caos, entonces pues gracias por el tiempo y por venir para acá al punto de reunión. Y bueno, seguramente que te invitaremos ya que salga el texto que nos mencionas, que suena muy interesante, para no quemarlo ahorita. Ya que salga publicado, ya te entrevistaremos nuevamente para que nos comentes qué es lo que encontraron, y pues de alguna manera darlo a conocer ahí entre la comunidad que nos mira, ¿no? Por supuesto. Estamos muchas ahí. Gracias. Gracias a ustedes y esperamos vernos pronto. Muy bien, bueno, continuamos. En este caso, bueno, ya usted vio la entrevista aquí que le hicimos al joven Arturo Fierros. Agradecerle el tiempo que nos dio, se tuvo que desplazar ahí de un lugar a otro, entonces pues agradecerle ese tiempo que nos dio para esta entrevista, ¿no? Y bueno, ojalá próximamente lo tengamos platicándonos sobre este tema que nos mencionó del artículo que está escribiendo, pues ya que se dé a conocer, que se publique el artículo, pues poder que nos lo platique y nos comente cuáles fueron sus hallazgos, ¿no? Pero bueno, ahora sí, continuamos. Nos decía que en los años 60... Sí, antes de dar a conocer ese periodo, quiero mandarle un gran saludo a un amigo, por cierto, que me reclamó, y quiero que nos está, espero que nos esté escuchando este día. No, si no lo escucha le reclamo. Le voy a hablar, le mandé saludos, que pasó. Mata 2 pájaros de una pedrada. Roberto Márquez, sí, tengo el gusto de saber dónde vive y visitarlo, ¿verdad? Sí, me hizo una llamada hace días y dice, oye, Emil, bueno, total, espérate un poquito, Roberto. Es muy agradable la amistad de este amigo, ¿no? Roberto, pues recibe un afectuoso saludo del taller de historia y de mi parte la amistad que nos une, de veras que con todo respeto para ti y tu familia. Bien, mire, comentamos, por ejemplo, esto de las iglesias, yo creo que la necesidad más fuerte fue cuando se hace la segunda iglesia, por sus dimensiones, ¿verdad? Pues muy grande, ¿no?
poquito, casi el doble, triple de lo que fue la pequeña. Hay por ahí unos testimonios muy importantísimos de la pequeña iglesia. En aquel entonces hay que recordar que el aspecto económico del señor Aldrete estaba por los cuernos de la luna, la verdad. Pues a los 40, sí. A los 40, entonces hay testimonios muy interesantes y que la gente precisamente varias veces, no ni uno ni dos, ¿no? Dice que el pueblo de Tecate está en deuda con él por todo lo que dejó, y parte de eso es la iglesia pequeña que aportó, pues como dicen, pues de una manera muy abierta, muy generoso para ese proyecto, ¿verdad? Bien, pues dicho esto de esa iglesia, claro que también hay algunos comités que todavía los alcanzamos a rescatar del anonimato, ¿verdad? A principios de 1950, cuando está el padre, cuando ya llega el padre Socorro, ¿no? Entonces hay muchos detalles muy interesantes, pero sí donde pues ahí sí lo interesante sería si se tuviera el registro de esto, bueno, pero también no sé qué tan trascendente, me refiero, es importante para saber quiénes eran los que estaban al frente de la organización, porque entiendo que esta mesa directiva, algunos duraron muchos años y estaban ahí porque hacían un buen trabajo, ¿no? O sea, lograron organizar un evento de este tipo, no era cosa fácil, sobre todo por poner de acuerdo tantos grupos, y sobre todo cuando se trata de trabajar, no todos le entran, ¿no? Entonces el poder coordinar esto requería un gran esfuerzo, trabajo previo de meses para lograrlo. Entonces, pues quienes estuvieron en esta mesa directiva y sobre todo quienes estuvieron al frente como presidentes, o secretarios, tesoreros, etcétera, pues seguramente que no se cambiaba cada año, no porque no quisieran, sino porque era tanto el trabajo que no era, o sea, no cualquier persona llegaba y organizaba, o sea, se tomaba un tiempo para aprender el mecanismo, como para haber aprendido cambiar a otro, ¿no? Entonces seguramente que duraban algún tiempo largo, y posteriormente el que tomaba la rienda, y aquí estoy especulando, pues era alguien que también ya estaba dentro del comité durante mucho tiempo, tenía la experiencia para poder sacar adelante el evento, ¿no? Sí, hay algunos oficios por ahí cuando piden permiso precisamente para las kermeses, las famosas kermeses para sacar fondos. Hay varios personajes y principalmente mujeres, dicen las damas guadalupanas, ¿no? Y representadas por algunos personajes en un tiempo y otros años otras personas, pero finalmente hay registros. Y creo que aquí lo importante también de estas romerías, y que hasta la fecha sigue siendo, pero creo que antes se daba con mayor fuerza, era la participación de la comunidad, no solamente en la venta, sino también todo el espectáculo que había alrededor, es decir, los que cantaban, los concursos que se hacían, o sea, todo lo que involucraba 3 días, porque empezaba el viernes en la noche, y luego era sábado y terminaba el domingo. Entonces todo lo que implicaba tener ahí como todo un programa artístico y de concursos, para tener motivada a la población y para que fuera la gente al evento, ¿no? Sí, yo creo que aquí hay que recordar los grandes momentos de las personas, por ejemplo, el dueto La Paz, ¿no? De Alfredo y Irene Green. Pues un dueto que pues le dio bastante al pueblo, en ese sentido, ¿no? Ahora Manilo Acedo, pues y varios artistas tecatenses locales, que amenizaban el evento de una manera pues gratuito, todo voluntario, todo era un ambiente familiar, Otra de las cosas que se daban también es que me imagino que las colectas o los fondos que se tenían era para comprar pues principalmente los artículos para hacer las comidas, ¿no? Y ofrecerlas al público. Pero hay algo muy interesante también que hemos logrado por ahí, y me consta porque yo participé en algunos eventos de la romería de verano, porque yo pertenecía a la ACJM, Asociación Católica de Jóvenes Mexicanos, y tuve el gusto de convivir con el padre Manuel Valladolid, ¿verdad? Que también le tocó algunos años estar ahí,
y pues nosotros también colaborábamos, si quieren, hasta con la lotería, ¿no? Claro, Muchas sí, cosas había muy interesantes. bastantes Bueno, actividades. en aquel entonces también la famosa cárcel, ¿no? También. Te llevan a la cárcel. Pues andabas con una muchacha dando la vuelta por ahí y pues las policías eran mujeres, ¿no? Entonces pues ya te sujetaban, le quitaban la pareja a la novia y al bote, pero era una multa, era un ingreso, vaya pues, era un ingreso que también era de gran beneficio para el evento. Y Pero seguramente tenía que haber registro civil. Porque, no, pues, eso no me acuerdo, pero vale la pena de implementar todo eso, porque en varias partes de la República sí lo hacen. Esas son las fiestas familiares y así empezó, porque yo me acuerdo que había quien, me consta que llegaban familias ahí a la casa del padre, cuando nosotros teníamos algunas reuniones con el padre, llegaban con su saquito de harina para los buñuelos, maíz para el pozole y kilos de chiles, precisamente apoyando la romería de verano. Yeah. Todo eso me tocó mirarlo, entonces eso no me lo contó nadie porque me consta que lo vivimos. Hacían sus aportaciones Sí, en especie. efectivamente en especie para apoyar la romería de verano, así es. Y todo eso yo creo que, y esto se ha perdido precisamente porque ya son otros tiempos, ¿verdad? Ya se requiere pues de grandes cantidades en un momento dado de dinero. Me imagino, me imagino que todavía habrá algunas familias, ¿no? que aportan en especie algunas cosas, habría que mirar o comercios que se hacen cargo de ciertos artículos para la venta, porque me imagino que también hay aportaciones de esa manera. Sí, yo creo que también. Y otra forma en que se han hecho también de ingresos, sí, yo no sé, la que una ocasión lo presentó, se presentó en el primer foro de historia, fue esto de las reinas infantiles, ¿no? Sí. Entonces, yo no sé a partir de qué momento se empezaron a tener las reinas, que también es un ingreso adicional, ¿no? Ahí el vender los, yo no sé si eran los votos y todo esto, entonces pues es un ingreso que se tiene también ahí para la construcción o para lo que lo tenga destinado la iglesia, ¿no? Entonces también en esa parte pues participa y se involucra la familia, porque también tiene que hacer actividades para sacar recursos, ¿no? Sí. Apoyando a la nieta, a la sobrina, a la hija, ¿no? Todo eso es parte de... Y que además, pues yo creo que ha funcionado esto de la romería, porque actualmente las otras iglesias, las parroquias que hay en Tecate, que hay varias, pues han implementado, si no le llaman romería, porque pues ya tiene registro, son las fiestas patronales, ¿no? Entonces aprovechan la fiesta patronal para hacer su festejo el fin de semana, y es esta misma idea, es decir, invitar e involucrar a la comunidad que participa en esta iglesia, para que los grupos pues se organicen, aporten y pues atiendan los diferentes puestecitos que va a haber y que la comunidad vaya. Yo creo que en los últimos tiempos hay que ver esta participación de Tony Acevedo, a cómo lo mueve eso de la romería de verano. Hay otro, Alberto Morgan, un gran amigo, Beto, que también iba a participar con algún pasaje histórico de Tecate, el profesor Ceballos, y no me acuerdo, esta señora Marta del Ángel, ¿no? Marta del Ángel, que es quien sabe ahí la historia esta de las reinas, y bueno, algo, ¿no? Pero sabe la historia de la romería. En esa época, espero que nos esté escuchando, ¿verdad? Me acuerdo que ella estaba en la UFCM, Unión Femenil Mexicana, UFM, Unión Femenil Mexicana. Entonces ella estaba en ese grupo y nosotros estábamos en la CJM. Había dos grupos en ese entonces, ¿verdad? Con el Padre Socorro y después junto con el Padre Manuel. Entonces todo esto pues son personas que de aquellos años, cuando inició la romería de verano, y a mí no me tocó, y me tocó en los 60 para acá, pero me tocó conocer todos esos personajes,
José Luis Rodríguez Arredondo es otro personaje que yo apoyé mucho, el señor Leandro Leal, el señor Esquer, los González, transportes, bueno, el señor Agustín González y todos ellos, ¿no? Hay muchas familias, ¿verdad? Que hay la familia Vizcarra, sí, no. Precisamente la familia Vizcarra me las encuentro en algunos comités, la familia Pinto, también, así es. Pues muy bien, pues nos falta bastante por comentar, pero el tiempo se nos ha terminado. Lo único que podemos hacer pues es invitarlos a que, y parezca gol, pero no le hace, pues aquí abajo de la radio está celebrándose actualmente la romería, pues aquel que tenga tiempo, pues que baje. O que vaya unas tostadas ahorita, miren, unas tostaditas, unas quesadillas, ya a ver qué alcanzamos. Cuando salgamos de aquí por ahí vamos a estar. Bueno, pues muchas gracias por habernos sintonizado. Esperamos que les haya gustado este programa y nos vemos la próxima semana. Agradecemos nuevamente a California Medios, a Rubén y a usted por permitirnos entrar a sus hogares. Profe, don Emilio, pues vámonos a las tostadas y nos vemos la próxima semana. Así es.